Hola, buenas, somos el grupo número 11 y vamos a explicar el experimento 3B del nanorreto número 3. El experimento se trata de unir los extremos de dos hilos a los extremos de un potencial de una pila de 5 voltios para calcular la diferencia de potencial entre los extremos del material y intensidad empleando un multímetro digital. Nosotros, midiendo el voltaje de la pila, nos dio 3,8 voltios en nuestro caso, entonces no llegó a 5 voltios. Estos son los materiales utilizados, que eran un cable de cobre, que aquí no se ve muy bien, pero está unido a la pila por aquí, y un voltímetro para medir la intensidad en miliamperios, como se indica aquí, de corriente continua, la pila de 3,8 voltios, y luego ya pues los cables para unir el hilo de cobre al voltímetro. Luego una regla para medir los cables y un secador para poner el cable a alta temperatura y que sea deformado y obtener unos valores diferentes. Con el desarrollo del experimento tenemos la obtención del voltaje de la pila, que la medimos con el voltímetro, también se podría medir el voltaje, y la obtención de la longitud de varios hilos de cobre mediante una regla, el cálculo de la intensidad de los hilos de cobre sin aplicación de calor, es decir, la unión del hilo de cobre con la pila y unión al voltímetro creando un circuito de corriente continua, y el amperímetro nos daría la intensidad en miliamperios. Y luego el cálculo de la intensidad de los hilos de cobre con la aplicación de calor, que lo hicimos mediante un secador de pelo. Pues sería el mismo proceso, pero con el hilo de cobre ya caliente mediante la acción del secador, y la comparación de intensidades entre ambos extremos. Bien, tenemos dos tomas de datos, las cuales una es sin calor y la otra es con calor aplicado. En la primera tenemos los tres cables. Para la longitud tomamos tres medidas con una resolución de 0,1 centímetros de la regla y tomamos una media con un error determinado. El cable 2 hacemos lo mismo con las tres medidas, una resolución con una media y un error, y el cable 3 lo mismo. Ahora pasamos a la intensidad de corriente. En el cable 1 tomamos tres medidas en miliamperios, que es lo que da el aparato, se da en miliamperios, y la resolución del aparato es de 0,01 miliamperios. Tomamos una media de los valores y un error. Y en el cable 2 y 3 hacemos el mismo proceso, y el voltaje de la pila, que se calcula solo una vez porque la pila es la misma todo el rato, es de 3,8 voltios, que nos lo da el voltímetro también. Todo en corriente continua. Tras la aplicación de calor hacemos el mismo procedimiento, pero con el hilo de cobre en caliente. Tenemos un cable 1, las medidas siguen siendo las mismas porque la longitud del cable pues no varía mucho, y la intensidad de corriente en este caso varía muy poco respecto al anterior, pero sí que sufre una pequeña variación debido al calor. Volvemos a sacar, la resolución sigue siendo la misma porque es la del aparato, y obtenemos una media de valores con un error. Lo mismo en los otros dos cables, y el voltaje sigue siendo el mismo. De estos datos sacamos una gráfica con la intensidad y la longitud. La intensidad en amperios y la longitud en centímetros. Bueno, aquí está en miliamperios expresado en la gráfica. Esto está en miliamperios. Y más tarde calculamos la resistencia con los valores de medios de la intensidad de corriente, y el voltaje es el mismo. Pues cogemos, como está en miliamperios, lo pasamos a amperios y serían 0,00025 miliamperios con un voltaje de 3,8. Con la ley de Ohm utilizamos y sacamos que nos da esta resistencia en ohmios.